Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Buenos días, compañeros maestras Elena García. Mi nombre es Sandra Santoyo Calderón, estudiante en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Durante esta presentación les hablaré sobre los indicadores de salud como parte de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3. Durante esta actividad llevaremos un orden en el cual se basa en explicar el concepto de los indicadores de salud, así como la función, tipos de indicadores de salud, características y algunos ejemplos que estaré dando en cada punto mencionado. Concepto. El concepto, como ya hemos visto anteriormente, es un indicador de salud en una noción de la vigilancia en salud pública que define una medida de salud. Es decir, son variables que intentan medir o objetivizar en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos, especialmente sujetos biodemográficos, para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La OMS los ha definido como variables que sirven para medir los cambios. Ellos son necesarios para objetivizar una situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para efectuar comparaciones. Función. En términos generales, los indicadores de la salud representan en sí medidas que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y que vistos en conjunto intentan reflejar la situación sanitaria de una población y que sirven también para vigilarla. Algunos tipos de indicadores serían dos tipos, los cuales son indicadores básicos. Estos se refieren a el objetivo que presenta un conjunto mínimo estandarizado de datos e información necesarios para caracterizar la situación de salud de un país y que permitan su comparación con otros países y al mismo tiempo determinar tendencias. El siguiente sería indicadores conjugados. Este nos habla de la esperanza de vida, de cuánto es lo que puede llegar a vivir una persona en promedio. Las características de un indicador de salud en los niveles de salud es que éstas se relacionan con la salud y enfermedad de una población. Es decir, que el estado de salud de una persona con la enfermedad proporcionan información que permite valorar la tendencia de los diversos fenómenos, los cuales permiten visualizar hacia dónde va o cómo estamos ante una enfermedad, al igual que permiten identificar problemas en materias de salud, es decir, aquellos que pueden provocar enfermedades. Como por ejemplo, en este caso sería el cuidado de la higiene, que sirve para prevenir una infección. Las características de un buen indicador debe abarcar como sea posible el mayor número de las siguientes características. La primera de ellas sería la disponibilidad, que serían los datos básicos para la construcción del indicador, que debe ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. La siguiente sería simplicidad. El indicador debe de fácil elaboración. Y la siguiente sería validez. La validez de los indicadores significa que estos deben tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros. Especificidad. Si un indicador no mide realmente lo que se desea medir,
su valor es limitado, pues no permite la verdadera evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno paralelo. La siguiente sería confiabilidad, que serían los datos usados para la construcción del indicador. Estos deben ser fidedignos, es decir, fuentes de información satisfactorias. Sensibilidad. El indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones de salud, aún en áreas con distintas particularidades. Independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad. Por último sería el alcance. El indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de distintos factores que afectan la situación descrita por dicho indicador. Es lo posible, el indicador debe ser globalizador. Un ejemplo. De manera general, sería la tasa de mortalidad infantil, número total de muertes en menores de 1 año, dividido entre cada 1000 nacidos vivos. Es decir, si la tasa de mortalidad infantil en México fuera de 10, diríamos que 10 de cada 1000 niños nacidos vivos mueren en el primer año de vida. Es por eso que es un indicador de salud, porque nos permite comparar con las condiciones de salud de otros países en diferentes años. Asimismo, se podría establecer estrategias para mejorar ese indicador en un futuro. En términos generales, un conjunto básico de indicadores de salud tiene como propósito generar evidencias sobre el estado y tendencias de la situación de salud en la población, incluyendo la documentación de la desigualdad en salud. Evidencia que a su vez debe servir de base empírica para la determinación de grupos humanos con mayores necesidades en salud. La estratificación del riesgo epidemiológico y la identificación de áreas críticas como insumo para el establecimiento de políticas y prioridades en salud. La disponibilidad de un conjunto básico de indicadores provee la materia prima para los análisis de salud. Al medir el nivel de salud, se intenta estimar cómo se manifiesta el proceso salud-enfermedad de una población, a pesar del desarrollo y los avances experimentados en la investigación sobre indicadores positivos de salud. Hoy por hoy, la información que está disponible recurre al uso de indicadores negativos de salud, basados en la pérdida de esta, pese a las limitaciones propias de trabajar con una parte del fenómeno salud-enfermedad. La inteligencia no es la capacidad de razonar, es también la capacidad de encontrar materia relevante en la memoria y enfocar la atención cuando se necesita. Agradezco su atención. Gracias.